La idea principal es que tenemos un sistema, para nosotros un sistema puede ser un circuito. En principio, si estamos hablando de señales discretas, seguramente va a ser un circuito digital. No, así no. Que va a tener una entrada a la cual vamos a llamar X de n y una salida a la cual vamos a llamar Y de n. Por ejemplo, uno de nuestros objetivos cuando veamos transformada de Laplace y cuando veamos transformada Z, va a ser encontrar lo que se llama la función transferencia. La función transferencia es la relación entre la salida y la entrada. Justamente la ventaja, o mejor dicho, la utilidad enorme de esas transferencias, de esas transformadas, perdón, no de esas transferencias, de la transformada de Laplace y de la transformada Z, es que permite encontrar y trabajar con lo que se llama la función transferencia. Es decir, en general, en funciones continuas, la relación entre la entrada y la salida está relacionada con una ecuación diferencial y en señales discretas, la relación entre la entrada y la salida está relacionada están relacionadas con una ecuación de diferencia, eso se suele llamar. Bueno, eso va a ser prácticamente nuestro estudio en la segunda mitad del año. Después de transformada después de transformada de Fourier, nos vamos a dedicar a eso, a relacionar la entrada con la salida a través de la transformada de Laplace primero para las señales continuas y a través de la transformada Z después para las señales discretas. Ahí es donde va a cobrar una enorme importancia la señal, por ejemplo, la señal escalón, mu de n, ¿no? Mu de n uno lo podría definir como 0 para n menor que 0, 1 para n mayor o igual a 0, n perteneciente a los números enteros, es decir, siempre, para nosotros, las señales discretas van a tener como dominio los números enteros, es decir, van a tener una sub 0, una sub 1, una sub 2, una sub 3, una sub 4, una sub menos 1, una sub menos 2, o un X, si quieren, un X1, X2, X3, X4, X0, X menos 1, X menos 2. Es decir, es una función, las señales discretas, en general, las señales discretas, digamos, están definidas de n en reales. Perdón, cualquier cosa estoy diciendo. De z en reales. Bien, y la otra que tiene terrible importancia es la función impulso. La función impulso, que es 1 para n igual a 0, 0 para todo otro n. También n perteneciente a z, ¿no? Esas son las dos funciones con las cuales vamos a trabajar muchísimo en la segunda mitad. Por supuesto, otro tipo de funciones son las que están definidas mediante un término genérico, un término general. Y bueno, eso fue lo que estuvimos viendo algunos ejemplos en el video. Después estuvimos viendo los ejemplos de desplazamiento hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Eso lo podemos ver tanto para funciones continuas como para funciones discretas. Quizá, ahora que me doy cuenta, ahora que me dijeron lo confundido que estaba con la fecha del primer parcial, por ahí podemos dedicarle un poco de tiempo a esos desplazamientos en funciones continuas también. Yo venía en mente como para arrancar con esto a full, pensando que era el miércoles que viene, estaba confundido.
la semana sin contacto así sincrónico me confundió. Ahora ya me parece un poco más natural, porque no veníamos atrasados, no entendía qué pasaba, con lo cual de pronto podemos, a lo mejor, ahora ya estamos en señales discretas, pero después podemos ir a señales continuas y hacer los problemas de la guía o algún otro que se nos ocurra presentar similar. Perdón, profe, yo llegué tarde, disculpen. Decime, Pero dale. seguimos con el 14 de julio como el primer parcial. Sí, yo tuve una confusión. Se ve que nada, al no poder el miércoles pasado y preparar los videos y qué sé yo, me agarró una especie de entre culpa y confusión y me confundí. Nada. Sí, seguimos con. No había ningún problema con la fecha. Lo que no me acordaba era qué era lo que habíamos quedado. Genial. Pues justamente por eso es que tenemos. Yo venía como presionado por los tiempos, sobre todo por esto, porque yo quería ver en particular señales discretas, esto que vamos a ver ahora. Y lo que estoy diciendo es que no estamos presionados por los tiempos y por lo tanto lo que vi en los videos medio a las apuradas, que fue la parte de señales continuas, le podemos desarrollar un poco más de clases para, por ejemplo, para hacer los ejercicios de la guía, justamente eso estaba diciendo. Bien. Entonces, podríamos tomar alguno de la guía de señales discretas también, pero a mí me interesa en particular poder practicar este tipo de señales, saber encontrarlas, porque son las que después vamos a usar en los problemas. Cuando me refiero después, me refiero en la transformada Z más adelante. Supóngase que tenemos lo siguiente. Supóngase que tenemos 1 medio a la n menos 1 más 4 por 1/3 a la n multiplicado por mu de n más 1 y por mu de n menos, perdón, ahí ya le estoy pifiando, disculpen, por mu de 3 menos n. Bien. Entonces, tenemos como varios elementos para pensar. Una cosa sería hacer el primer término de la serie, ¿no? Ir pensando cuáles serían los números que representan a 1 medio a la n menos 1 para distintos valores de n. Lo mismo para 1/3 a la n. Esa sería una opción. Pero para no hacer cuentas de más, conviene recordar que como eso está multiplicado por esos escalones que están a la derecha, multiplicando a la derecha, quizá convendría empezar por ahí, pensar qué es mu de n más 1 y qué es mu de 3 menos n. Entonces, porque así, después sabemos cuál es, ¿se acuerdan que la idea de esas multiplicaciones, digamos, o de esos factores que afectan la parte principal, es limitar los valores de n? Equivale a decir desde n igual a tanto hasta tanto. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a pensar primero mu de n más 1. Muy bien. ¿Cómo es mu de n? Recién dijimos, mu de n es un 1 que empieza en n igual a 0. Entonces, ¿cómo va a ser mu de n más 1? ¿Cuál era digamos, el efecto de cambiar n por n más 1? En señales continuas conviene esto tenerlo estudiado, porque no conviene ponerse a pensar o a calcular, conviene ya saberlo, porque uno desplaza la señal hacia un lado o hacia el otro. En señales discretas tenemos la facilidad que de última probamos. Pero claro, tenemos que probar teniendo en mente mu de n.
¿Cómo es mu de n? Esta que yo escribí acá, mu de n, ¿no? Es que vale 1 desde 0 en adelante, y para lo negativo vale 0. Esa es mu de n. Un escalón, pero discreto, de señales discretas. Entonces, vamos a hacerlo para este caso. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, y para el otro lado vamos a poner menos 1, menos 2, etc. Muy bien. Entonces yo puedo pensar, yo digo, bueno, a ver, pongo 0 acá. Si pongo 0, 0 más 1, 1. ¿Cuánto es mu de 1? Y mu de 1, como estamos en la parte de la derecha, vale 1. O sea que en 0... Claro, estoy desplazando toda la señal a la derecha, a la izquierda. En realidad estoy desplazando toda la señal a la izquierda, tal cual. Esa sería la manera correcta de pensarlo para no estar, digamos, perdiendo tiempo. Pero en señales, lo que estaba mostrando es que en señales discretas, no tanto así en continua, que uno se puede confundir, en señales discretas es muy fácil pensarlo así, porque en señales continuas también es fácil con el escalón, ojo. En señales continuas es fácil con el escalón, pero con una señal que no es el escalón no es tan fácil. En cambio, en señales discretas, esto que estoy haciendo se puede hacer en general con cualquier señal. Por supuesto, tengo que tener la señal madre o en la cabeza o dibujada previamente. En este caso, me pareció que no valía la pena dibujarla previamente porque es fácil tenerla en mente. Entonces, si pongo n igual a 2, perdón, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, obviamente 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, y voy a tener otros unos, y es más, va a seguir así indefinidamente. Ahora, resulta que si voy para el otro lado, si pongo menos 1 más 1, 0, y entonces menos 1 más 1, 0, mu de 0 también es 1, por lo tanto, también acá en menos 1 tengo, por eso es correcto pensar que estoy desplazando la señal original 1 hacia la izquierda, es el efecto de reemplazar n por n más 1. Ahora, si ya pongo menos 2, ahí ya me queda menos 2 más 1, menos 1, bueno, mu de menos 1 sabemos que es 0. O sea que esto es para este lado indefinido, en cambio para acá, vamos a poner ahí puntito de 0, pero en realidad para este lado es 0. Profe, algo que no entendí del video es la altura. ¿Siempre es 1? No entendí eso. No, espera que me acabo de dar cuenta que no tengo los anteojos. No se hace en cámara esto, ¿no? Esto en cámara no se hace, ¿no? Ahí va. La amplitud del escalón de mu de n o de x de n es 1. Ahora, perfectamente podés tener 4 por mu de n, o 8 por mu de n, o 10 por mu de n. Es decir, el escalón tiene amplitud unitaria, efectivamente. Así, el escalón solo. Cuando le querés dar amplitud, es como si fuera, por supuesto que no tiene nada que ver porque estamos hablando de otra cosa, ¿no? De las funciones trigonométricas seno y coseno, me refiero, vienen de la relación entre un cateto y la hipotenusa, ¿no? Y entonces siempre la hipotenusa es mayor que el cateto, por lo tanto son siempre menores que 1, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la fundamentación es totalmente distinta, pero si quieren es parecido, ¿no? Un seno y un coseno también tienen amplitud 1, pero vos después le podés poner adelante la amplitud que sea. Perfecto. Bueno, entonces eso es mu de n más 1. Es decir, que mu de más 1 me recorta, podríamos decir que multiplicar, vamos a ponerlo en negro,
multiplicar por mu de n más 1 me recorta la señal eliminando los n's menores que menos 1. Bueno, muy bien. Y después la otra que tenemos es mu de 3 menos n, creo que habíamos puesto. Disculpe, profe, en menos 1 la función es 0, ¿no? O en menos 2. No, en menos 1 es 1, porque si vos ponés menos 1, es decir, si, no sé por qué esto me quedó acá, esperen que lo voy a escribir un poco más arriba. Si vos en esa expresión, que es la expresión que tenemos, digamos, la expresión que estamos tratando de dibujar, es decir, en la señal mu de n más 1, ponés acá en n menos 1, si pones menos 1, te queda menos 1 más 1, 0. Entonces te queda mu de 0. Y mu de 0 es 1, o sea, el escalón empieza en 0. ¿Sí? Mu de 0 es 1 para n mayor o igual a 0. ¿Está bien? O sea que no, en menos Cierto. 1, Está en bien, gracias. menos 1 Sí, vale sí. 1, en menos 2 vale 0. Bueno, la otra que había escrito es mu de 3 menos n. Muy bien, entonces vamos a poner acá mu de 3 menos n. Bueno, lo mismo. Esta, de hecho, si bien en la guía en la guía de señales, en la parte de señales continuas, hay algo así, yo cuando hice la explicación de continuas, no hice como era. Es decir, ese menos, medio como que te invierte la señal. Y acá hay una inversión y un traslado. El problema es que no es lo mismo primero invertir y después trasladar, que primero trasladar y después invertir. Entonces, hay que tener cuidado. Y yo en realidad no expliqué esto, sino que como lo hice para una señal discreta, pues yo lo hice el ejemplo, pero para una señal discreta, entonces ahí es donde en una señal discreta es muy fácil pensarlo igual que en el anterior. A ver, vamos a poner 0, es decir, si lo pensás igual que el anterior, es lo mismo. Esa es la ventaja que tiene pensarlo así. Claro, acá recortaría todo lo que es mayor a 3 y menor a 0. No, Para esa n, para mu de 3 menos n. no. Mirá, vamos a hacerlo, mirá. Si vos pones 0, ¿no? Te va a quedar 3 menos 0, 3. Y mu de 3 es 1. O sea que en 0 vale 1. Ahí tenemos que acá tenemos la señal. ¿Cómo de vuelta, profe? Claro, estas de escalones de señales discretas, una forma sencilla de pensarlas es como si fuera probando, si vos querés, es decir, poniendo el valor de n, que vos, como si fuera haciendo una tabla de valores, vendría a ser el equivalente a hacer una tabla en una señal de análisis 1, en una función cuadrática, por ejemplo. Vos decís, a ver, n vale 0. Si n vale 0, yo digo que n vale 0, propongo que n valga 0. Entonces me queda 3 menos 0, 3. Y mu de 3 es 1, siempre teniendo en mente esto. Yo no la dibujé esta, la dibujé en el video, pero el escalón vale 0 y a partir de 0 vale 1. Solamente que la señal discreta es discreta, pero es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, si acá pones en n 0, te va a quedar mu de 3 y mu de 3 vale 1. Si pones 1, si en n pones 1, te va a quedar 3 menos 1, 2, te va a quedar mu de 2. Y mu de 2 también es 1. Si pones 2, te va a quedar 3 menos 2, 1. Y mu de 1 es 1. Y si pones 3, te va a quedar 3 menos 3, 0. Y mu de 0 es 0. En cambio, si vos pones 4, te va a quedar 3 menos 4 menos 1. Y mu de menos 1 es 0. Es decir, a partir de 4, como decía
tu compañero que le dije que estaba mal, esa parte estaba bien, a partir de 4 la recorta. Porque si pones 4, 5, 6 o 7, 3 menos 4 menos 1, y en menos 1 el escalón vale 0. 3 menos 5 menos 2, y en menos 2 el escalón vale 0. La parte que me he dicho mal es que si pones menos 1 acá, si pones menos 1, te queda 3 menos menos 1. 3 menos menos 1 es 4. Y mu de 4 también vale 0. Y cualquier n negativo va a pasar lo mismo. Es decir, si yo pusiera menos 150, ¿no? 3 menos menos 150 es 153 positivo. Y mu de 153 positivo va a valer 1 también. Es decir, que los escalones siempre son infinitos. En este caso es infinito hacia la izquierda, mientras que acá está recortado. Ahora, el efecto, es decir, si quieren lo podemos poner acá por separado. Multiplicar por mu de 3 menos n, me recorta la señal, eliminando los n's mayores que 3. Me recorta los más grandes, porque poner números grandes en n me queda negativo. Ahora, multiplicar por los dos, o sea, multiplicar por mu de n más 1 por mu de 3 menos n, y bueno, me queda, me recorta la señal, y me queda n menor o igual a 3, mayor o igual a menos 1. Entonces, de la señal que nosotros teníamos, la parte, digamos, principal de la señal, ¿no? Que era esta que decía todo esto que está acá, ¿eh? 1 medio al n-1 más 4, ¿sí? De todo eso. O sea, nosotros teníamos una señal x de n que era 1 medio a la n-1 más 4, creo que le había puesto, por 1/3 a la n, y todo eso multiplicado por mu de n más 1 por mu de 3 menos n. Entonces, esta parte que está multiplicando, me dice que solamente me quedan los n's mayores o iguales que menos 1, menores o iguales que 3. Entonces, nada, vos tenés que hacer, por ejemplo, un medio a la n-1, ¿no? Y bueno, vos tenés que ver cuánto vale para n igual a menos 1, para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3. Es decir, para n igual a menos 1, ¿cuánto me da? Me da menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1, me queda menos 2. 1 medio a la menos 2 me da 4. Para n igual a 0, me va a quedar 0 menos 1. 0 menos 1 es menos 1. 1 medio a la menos 1, 2. Para n igual a 1 me va a quedar 0, o sea que este me va a dar 1. Para n igual a 2 me va a quedar 1, o sea que este me va a quedar 1 medio. Y para n igual a 3 me va a quedar 2, o sea que este me va a quedar 1/4. Y de la misma forma hacemos 1/3 a la n. Para n igual a menos 1, para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3. A ver, para n igual a menos 1 nos da 3. Para n igual a 0 nos da 1. Para n igual a 1 nos da 1/3. Para n igual a 2 nos da 1/9. Y para n igual a 3 nos da 1/27. Bueno, entonces, ¿cómo es mi señal?
Mi señal va a valer. Primero va a venir valiendo 0. Profe, ¿y no hay que multiplicar por 4 ese 1/3 de la n? Sí, sí. Ah, Me va a quedar 4 por 3, 12, más 4, 14. O sea que el primer término es 16. Ese es el de n igual a menos 1. El otro va a dar 4 por 1, 4, más 2, 6. Este que está acá, el 6, es el que me va a dar, ese es el 0. El que de alguna manera hay que indicar. Yo lo indico con esta notación, que es la que usa el Proakis, Manolakis. Ese es el de n igual a 0. Sí, sí. Si te gusta más, podríamos haberlo multiplicado por 4. O sea, poder haber puesto acá por 4, ¿no? Como quieras. Siguiente. 4 por 1/3, 4 tercios, más 1. 4 tercios más 1 son 7 tercios. 4 por 1 noveno, 4 novenos. 4 novenos más 1 medio, no tengo idea. Si alguno me puede hacer 4 novenos más 1 medio, creo que me da 17, 18avos. 17, 18avos. Y por 17, último, 18 avos. 4/27 más 1/4. $43, 108 avos. 43, 108 avos. Y después vale 0. Es decir, tenemos solamente esos 5 términos. El correspondiente a n igual a menos 1, el correspondiente a n igual a 0, el correspondiente a n igual a 1, el correspondiente a n igual a 2 y el correspondiente a n igual a 3. Una cosa interesante es la siguiente. Siempre digo que tengo que encontrar matemáticamente la respuesta a esto. Yo ya me he convencido. Pero ya van 2 o 3 años que digo lo mismo y no lo busco. Que es la siguiente. Vieron que hemos dicho, por ejemplo, que las funciones periódicas se pueden representar en serie de Fourier, es decir, como suma de funciones trigonométricas. Es decir, que las funciones trigonométricas representan un espacio de funciones, representan el espacio de las funciones periódicas. Las funciones trigonométricas de periodo omega 0, de periodo t, perdón, y pulsación omega 0, representan el espacio, o pueden representar, pueden ser una base del espacio vectorial de dimensión infinita formada por todas las funciones de periodo t y frecuencia omega 0. También dijimos que los polinomios de grado infinito representan una base del espacio vectorial de funciones en reales, de funciones continuas. Es decir, que cualquier función real, en principio, se puede representar mediante una suma infinita o sea, entre un polinomio de grado infinito. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque después, cuando avancemos, cuando en el segundo cuatrimestre lleguemos a transformada Z, vamos a ver que en todos los libros se le da especial detalle a lo que se llama las sucesiones geométricas. ¿Qué son las sucesiones geométricas? Cualquiera de estas dos por separado que yo escribí. Es decir, un medio, a ver si... No, la había hecho en el video, acá no está. Pero esta sola es una sucesión geométrica. ¿Qué es una sucesión geométrica? Una sucesión que tiene un primer valor y después los siguientes valores se los encuentra multiplicando el anterior por un número. A ese número se lo llama razón. En este caso la razón es un medio, porque en realidad se lo divide por 2 o se lo multiplica por un medio. El primer término es 4 y después se lo multiplica por un medio. Esta otra también es geométrica. El primer término es 3 y después se lo multiplica por un tercio. Sin embargo, la suma de dos sucesiones geométricas, aunque no hubiera puesto el 4, aunque lo hubiera dejado sin el 4, no me da una sucesión geométrica. O sea, esto que está acá no es una sucesión geométrica. No lo es. Entonces, una pregunta interesante sería, así como yo puedo desarrollar cualquier función continua con un polinomio de grado infinito,
O puedo desarrollar cualquier función periódica como una suma de infinitos términos de la serie de Fourier. Podré escribir cualquier sucesión, cualquier secuencia de números como una suma de infinitas sucesiones geométricas. A mí se me hace que sí. Yo quisiera encontrar en algún lado la afirmación esa y la demostración. Debe estar. No es que la busqué y no la encontré. Es más, no me extrañaría que si avanzo en el Proakis Manolakis, en algún lado debe estar. Yo avancé bastante en el otro, que es el que está en la bibliografía, el de señales y sistemas, que está en la biblioteca. En ese avancé, no lo encontré, tampoco es que me lo leí completo, pero no lo encontré. Y simplemente estoy medio adelantándome quizá, pero justamente para mostrarles por qué es de alguna manera interesante esto. Cuando lleguemos a transformada Z, van a ver que en todos los libros siempre se estudia casi como primer cosa la transformada Z de sucesiones geométricas. Y se explica qué patatín, qué patatán, toda una serie de cosas que tiene que ver con eso. Bueno, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, probablemente porque si uno suma sucesiones geométricas, puede encontrar cualquier secuencia. O al revés, cualquier secuencia se puede encontrar como una suma de sucesiones geométricas. Esta afirmación no está comprobada. No es teoría mía, impartida por mí, porque no lo sé, pero me parece algo razonable. O sea que no lo puedo tirar como un estado en Facebook porque me No. van a decir. No, vos si querés tirarlo, lo que no puedes hacer es poner así. El profesor Olivares afirmó que eso no es. Claro, yo voy a tirar esa y un link a su página. Entonces, Claro, al el video. profesor acá. En el minuto. Poner En el minuto ingeniero tanto, Olivares. dijo el ingeniero público, Olivares. Por ahí lo toman como prueba después, profe, para un premio Nobel, quién sabe. Lo firmó de la nada. No, eso no me preocupa porque no va a ser cierto, pero lo que sería malo es que lo tomen como prueba para un jurado de oposición. ¿Viste cuando la cosa se pone espesa que los contrarios empiezan a hacer impugnaciones, ¿no? Miren ustedes saben que la modalidad en la cual vivimos inmersos, ¿no? Antes de la pandemia, la modalidad virtual, la modalidad de los videos, ¿no? No es la primera vez que por ahí alguien me dice, profe, ¿puedo filmar una clase? Me refiero a una clase que yo tengo en el pizarrón, ¿no? Y yo digo, con mucha ingenuidad y hombría, digo, sí, sí, podés, digo, ¿no? Después eso aparece en cualquier lado, ¿no? Vieron las pobres maestras, cada vez que en el gobierno anterior, cada vez que los maestros pedían aumento de sueldo, casualmente aparecía como nota de color un video que se había grabado hace como 3 años, que se había viralizado hace 3 años, lo repetían con una maestra que no sé qué estupidez se había mandado de matemática, ¿no? Algo así como que, porque esas son las cosas que molestan, ¿no? Más allá de la cuestión política, ¿no? Que no me refiero a la política, que también podríamos meternos en eso, a pesar de que estamos grabando y se está por cortar. Les repito que esta vez nos conectamos enseguida, ¿no? Sino desde la docencia, ¿no? Como docentes, porque que alguien medio ingenuamente se vea grabado y después sea escrachado por alguna pavada que diga, como me puede pasar a mí, bueno, estamos todos inmersos en eso, lamentablemente, ¿no? En este mundo de compartir todo y de hacer todo transparente, y las redes y todo eso, en cualquier momento aparece, cualquiera de nosotros aparece en la red con cualquier cosa que puede ser verdadera o falsa encima, ¿no? Porque puede estar editado o no. Todo eso a mí me parece muy lamentable, pero vivimos en eso. Pero desde la docencia, desde el momento que vos estás laburando, una cosa es que se te ría un alumno y otra cosa es que eso después sea usado, ¿no? Usado, digamos así, políticamente o como herramienta de presión ante la sociedad. Justo terminé con esto. Se nos está por cortar, seguimos con la sucesión en la otra sesión.